Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 23, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 3, Fichte, 554, el yo como imagen de Dios. La tentativa de servirse del saber para alcanzar un absoluto que está fuera y más allá del saber, la hizo Fichte por primera vez en La teoría de la ciencia del año 1801. En ella parte del principio de que el saber no es lo absoluto. Lo absoluto es absolutamente lo que es, reposa sobre y en sí mismo absolutamente, sin cambio ni oscilación, firme, completo y encerrado en sí mismo. Es, además, lo que es absolutamente porque es por sí mismo, por la fuerza de sí mismo, sin ningún influjo extraño, porque junto a lo absoluto no queda nada extraño, sino que elimina todo lo que no es lo absoluto. La doctrina de la ciencia, como doctrina del saber, sin embargo, procede más allá de todo saber posible. Por consiguiente, debe partir no de lo absoluto, sino del poder saber. Pero el saber, en cuanto absoluto, es también un saber del propio origen. Y el origen del saber, el origen absoluto, no es el saber, sino el absoluto mismo. De modo que en cuanto el saber es también saber del propio origen, es un saber del propio origen del absoluto, es decir, de la creación que el absoluto hace del saber. En el acto de captar el propio origen, el saber es, por tanto, al mismo tiempo, saber y más que saber, es saber y absoluto conjuntamente. La unidad de estos dos términos no es indiferencia, porque los dos términos se mantienen opuestos. El absoluto no es el saber, y el saber no es el absoluto. Fichte polemiza en este punto con Schelling, y con su principio de lo absoluto como unidad indiferente del objetivo y de lo subjetivo. Toma indudablemente de Schelling el principio de la identidad, pero lo vuelve contra él al negar que la identidad sea indiferencia. Si lo subjetivo y lo objetivo fuesen originariamente indiferentes, ¿cómo podrían ser diferentes en el mundo? Diferenciándose, lo absoluto se anularía a sí mismo y daría lugar a la absoluta nada. Y Fichte cree también acercarse, bastante más que Schelling, al espíritu de la doctrina de Spinoza. Este era capaz de explicar el paso de la sustancia a los accidentes. Este paso solo puede explicarse por la forma fundamental de saber, es decir, por la reflexión. Este es el acto de la libertad que separa el saber del ser absoluto y, sin embargo, lo deriva de él. Si se pregunta, dice Fichte, ¿cuál es el carácter de la teoría de la ciencia frente al monismo y al dualismo? La respuesta es esta. Es monismo en sentido ideal porque sabe que en el fundamento de todo saber, o sea, más allá de todo saber, está el eterno uno. Y es dualismo en sentido real, en relación al saber en cuanto está realmente puesto. En efecto, aquí hay dos principios, la absoluta libertad y el absoluto ser, y ella sabe que el absoluto uno no se puede alcanzar en ningún saber real, o de hecho, sino solamente pensando. Mientras el absoluto y el saber se contraponen de esta manera, en cambio, el mundo queda vinculado con el saber, reduciéndolo Fichte a una manifestación o copia suya. Como tal, está privado de realidad y de consistencia. Si se habla, dice Fichte, del mejor mundo y de las huellas de la divinidad buena que se encuentran en este mundo, la respuesta es esta. El mundo es el peor de todos los posibles, porque él en sí mismo no es más que nada. De esta nulidad intrínseca del mundo nace la posibilidad de liberarse de él. Puesto que el mundo está condicionado por un acto de libertad que lo pone en virtud de la reflexión, así también puede, a través de la reflexión, ser superado y quitado de en medio gradualmente. Un ideal místico y religioso se esboza aquí como la última conclusión de Fichte. En elevarse por encima de todo saber, dice, hasta el puro pensamiento del ser absoluto y de la accidentalidad del saber frente a él, está el punto más alto de la teoría de la ciencia. La orientación mística, que tiende a negar todo valor al mundo y al mismo saber humano, se acentúa todavía en la teoría de la ciencia expuesta en 1804. Si en el escrito del año 1801
el absoluto es el límite inicial o superior del saber, de modo que éste lo alcanza intuyendo su propio origen o el no ser de donde emerge. En el escrito del año 1804, el absoluto es, sin más, el principio de destrucción de todo saber posible y, por consiguiente, se alcanza solo en la anulación del saber, como de la conciencia y del yo en la luz divina. Aquí, la empresa que Fichte se propone es la de retrotraer todo lo múltiple sin excepción a la absoluta unidad. Y este objetivo implica la destrucción total del saber y, por consiguiente, la consecución de la absoluta inconcebibilidad. La construcción de la teoría de la ciencia se presenta, desde este punto de vista, como anulación del concepto a través de la evidencia, que es la misma luz divina. Y Fichte repite aquí el movimiento dialéctico del que ya se había valido en la primera teoría de la ciencia a propósito del no yo. Así como el no yo debe ser puesto para que el yo pueda aniquilarlo y triunfar de él con la acción moral, así ahora el saber conceptual debe ser puesto para que la evidencia de la luz divina pueda destruirlo y realizarse en esta destrucción, la cual envuelve al yo, que es el principio del saber, pero no es obra del yo, sino de la misma luz divina. El ser aprisionado y absorbido por la evidencia, dice Fichte, no es obra mía, sino de la misma evidencia, y es la imagen aparente de mi ser anulado y disuelto en la pura luz. Fichte niega rotundamente que lo absoluto sea conciencia, o que la conciencia pueda valer como fundamento de lo absoluto. El fundamento de la verdad no es la conciencia, aunque se revele a través de ella. En 1806, Fichte volvía de nuevo, y esta vez en franca polémica con Schelling, a dilucidar los puntos principales de su teoría de la ciencia en un escrito titulado Informe sobre el concepto de la teoría de la ciencia y sobre el destino que ha tenido hasta ahora. Fichte afirma en él su pretensión de no haber cambiado el sistema y de haber permanecido fiel en sus últimos escritos a su primera especulación, y contesta a las acusaciones formuladas contra la teoría de la ciencia. Se ha hablado de subjetivismo porque demuestra la nulidad de todos los productos de la reflexión, pero esta es precisamente la tarea de la teoría de la ciencia, que debe poner de relieve la falsedad de lo que comúnmente se considera real y mostrar que el absoluto, como Kant había enseñado, no puede alcanzarse como objeto del pensamiento, sino que permanece inconcebible más allá y antes que todo pensamiento. La teoría de la ciencia destruye la pretendida realidad del conocimiento común, pero le sustituye la verdadera realidad, que es la vida del absoluto o de Dios. A la objeción de que la teoría de la ciencia, aun teniendo la pretensión de valer como una doctrina de vida, no presenta más que un puro concepto del ser, un esquema muerto y abstracto de lo absoluto, puesto fuera de toda relación con el espíritu humano, Fichte contesta que lo absoluto no puede vivir y realizarse sino en la conciencia de los hombres. Solo a cambio de esto, lo absoluto puede dejar de ser una pura proyección del pensamiento y convertirse verdaderamente en actividad productora. De las sucesivas elaboraciones de la teoría de la ciencia, la más notable es la de 1810, titulada La teoría de la ciencia en su plan general, de la que no se alejan sustancialmente las reelaboraciones de 1812-1813. En ella, el ser se identifica con Dios, en cuanto es uno, inmutable, indivisible. El saber, que sustituye en la unidad divina la separación de sujeto y objeto, no es Dios y está fuera de Dios. Pero puesto que el ser divino es todo en todo, el saber es el ser de Dios fuera de Dios, o sea, la exteriorización de Dios. No es efecto de Dios, porque esto produciría un cambio en el ser divino, sino la inmediata consecuencia del ser absoluto. Esto es su imagen o esquema. A su vez, la autoconciencia es la imagen o la sombra del saber, de modo que, con respecto a Dios, viene a ser la sombra de una sombra. Como se ve, nos hallamos muy lejos de la tesis de la primera teoría de la ciencia, según la cual la autoconciencia es el principio de toda realidad. Estos conceptos vuelven a aparecer en los cursos que Fichte dio en Berlín en el invierno de 1810 y 1811, y en el verano de 1813 sobre los hechos de la conciencia.
Los hechos de la conciencia son los grados de desarrollo mediante los cuales la conciencia se eleva de sus formas primitivas a las más altas. Pero, según Fichte, la forma más elevada de la conciencia es aquella en la que la conciencia reconoce la propia nulidad ante Dios y se considera solamente como la imagen o la apariencia de Dios. Por consiguiente, el objetivo de la teoría de la ciencia es hacer inteligible esta apariencia. Pero no es una teoría del ser, sino de la apariencia. El entender, dice Fichte, es la forma de ser de la apariencia. La teoría de la ciencia es, por lo tanto, la apariencia en su totalidad. Ella dice: yo soy el entender de la apariencia, pertenezco a la apariencia. Por otra parte, esta apariencia es siempre apariencia del ser, o sea, de Dios mismo. Por lo tanto, Dios es el objeto del saber y al mismo tiempo más allá del saber. Es objeto del saber en cuanto el saber es su imagen, su aparición o manifestación. Está más allá del saber porque está más allá del cambio y de la multiplicidad que son propios de la forma reflexiva del saber, pero que no pueden pertenecer a Dios. Este punto de vista fue subrayado con energía en el curso que dio en 1812 sobre el sistema de la teoría del derecho y en su sistema de la teoría moral. Estas dos nuevas exposiciones se diferencian de las de 1796 y de las de 1798, en que retrotraen, respectivamente, el derecho a la moralidad y la moralidad a la religión. Mientras que en la teoría del derecho de 1796, la esfera del derecho venía caracterizada independientemente de la vida moral, en el sistema del derecho de 1812 es caracterizada como punto de unión que vincule la naturaleza a la moralidad. El derecho es la condición preparatoria de la moralidad. Si ésta fuese universalmente practicada, el derecho sería superfluo, pero puesto que no es universalmente practicada, y para que pueda hacerlo hay que asegurar para cada persona las condiciones de su realización con una disciplina obligatoria, esta disciplina es el derecho. Análogamente, el sistema de la moral de 1812 reduce la moralidad a la religión. La razón práctica se convierte en esta obra en la expresión misma de Dios, en su imagen viviente, en instrumento de su realización en el mundo. Y la negación metafísica de la realidad de la naturaleza y la afirmación del retorno a la vida espiritual como única vida verdadera son retrotraídas a las exigencias religiosas de la renuncia al mundo, de la resurrección y a las expresiones del Evangelio de San Juan.